Hola amigos, vamos a ver unos ejercicios de aplicación de los teoremas de Darboux, teorema del punto fijo de Brouwer, Weierstrass 1, Weierstrass 2, ya. Y este video es la continuación del video donde vimos cómo aplicar el teorema de Bolzano. Acceden a él haciendo clic en la tarjeta que está acá arriba. Y seguimos con estos teoremas en el tema continuidad de funciones. El teorema de Darboux dice que si una función es continua en un intervalo AB cerrado y si lambda es un número real tal que se encuentra entre la imagen de A y la imagen de B, o sea, las imágenes de los extremos del intervalo, va a existir un C perteneciente a dicho intervalo AB abierto, tal que f de C es igual a lambda. Tiene un olor a Bolzano que mata, ya que en Bolzano ese lambda sería 0, y el f de A y el f de B serían que uno de los extremos, la imagen en uno de los extremos y la imagen en el otro extremo tienen distintos signos. Es más, la demostración de este teorema de Darboux se hace utilizando una función auxiliar y llevándolo al teorema Bolzano. Estos teoremas en algún otro video más adelante los demostraré, pero ahora vamos a dedicarnos a ver cómo resolver ejercicios en los que se piden utilizarlos. Por ejemplo, acá nos dan una función y piden investigar si se cumple el teorema de Darboux en el intervalo -3 - 1 para dos valores de lambda, 2 y 1. Lo primero que tenemos que ver es si la función es continua en el intervalo. Y para eso simplemente vamos a hacer el dominio de la función. Acá observamos que la única condición de existencia que hay es el denominador. Como la división entre 0 no se puede efectuar, el dominio de la función son todos los reales menos el 0. Pero 0, que es el único punto donde podría no ser continua, no pertenece al intervalo a estudios, al intervalo -3 - 1. Por lo que podemos afirmar rotundamente que entonces f es continua en dicho intervalo. Ahora tenemos que hallar la imagen de los extremos del intervalo para ver si se comprueba esta segunda condición. Para eso van a tomar la calculadora y vamos a hacer la imagen de -3 y vamos a hacer la imagen de -1. Yo ya lo tengo calculados, ustedes pueden corroborarlo en sus casas. Y f de -3 da aproximadamente 0,66 y f de -1 da aproximadamente 1,86. Y ahora vamos a ver si se cumple para lambda igual 2. Tenemos que 0,66 tendría que ser menor que 2, que tendría que ser menor que 1,86. Y observen que esta desigualdad no se cumple. Por lo tanto, para lambda igual 2 no se cumple el teorema. En cambio, para lambda igual 1, 0,66 es menor que 1 y 1 es menor que 1,86. Por lo tanto, para lambda igual 1 se cumple la segunda condición. Además de la primera, que se cumplía para ambos valores. Por lo tanto, se cumple para lambda igual 1. En el caso que les pidan hallar ese C que pertenece al intervalo tal que f de c sea igual a lambda, en realidad podría existir más de 1 porque el teorema lo único que nos demuestra es que al menos existe 1, al igual que lo que pasa con el teorema de Bolzano. En dicho caso, si les llegan a pedir el o uno de los valores de c, lo único que tienen que hacer es igualar la función a ese valor. En este caso la función la igualan a 1. Luego que la tienen igualada a 1, transponen el 1 para que quede igualada a 0 y tienen una nueva función y ahí se dedican a hallar el C que cumple con el teorema de Bolzano. Y eso yo ya lo tengo hecho en el video anterior a este en la lista de reproducción y los invito a que lo vean para ver cómo se hace. Así que sin más, pasamos al siguiente teorema. Y ahora vamos con el del Bro, el teorema del punto fijo de Brouwer. Dice lo siguiente: sea f una función cuyo dominio es el intervalo que va del 0 al 1 y cuyo codominio es el mismo intervalo, continua en todo el intervalo,
tal que f de 0 es igual a 0 y f de 1 es igual a 1, entonces la tesis dice: existe al menos un c perteneciente al intervalo 0, 1, tal que c es raíz de la ecuación f de x igual x. Se le llama punto fijo de una función a aquellas raíces de dicha ecuación, f de x igual x. Por eso, teorema del punto fijo. Este, al igual que el teorema de Darboux, son corolarios del teorema de Bolzano. O sea, se demuestran usando dicho teorema. Y este teorema también es generalizable cambiando los unos por cualquier letra. Por ejemplo, si f continua de 0 a a, en 0 a a, y f de 0 es igual a 0 y f de a es igual a a, existe al menos un c perteneciente al intervalo 0 a bla bla bla. Ahora vamos a utilizar el teorema así como fue diseñado por Brouwer. Nos dan una función f de x igual alfa por x cuadrado más 2x y dice halle alfa de modo que se cumpla el teorema de Brouwer en el intervalo 0, 1. Para que se cumpla cualquier teorema, debemos probar que cumple con todas las condiciones de la hipótesis. En este caso, f es continua en R, ya que el dominio de la función son todos los reales. No tenemos ninguna condición, es una función polinómica. No hay ninguna condición de inexistencia. Así que, por lo tanto, si es continua en todos los reales, f es continua en el intervalo que va de 0 a 1. ¿F de 0 valdrá 0? Bueno, f de 0 sí vale 0 porque si yo suplanto la x por 0, 0 al cuadrado más 2 por 0 da 0 al cuadrado 0 más 2 por 0, 0, 0 por alfa da 0, se cumple la segunda condición. Y la tercera condición que se tiene que cumplir es que f de 1 es igual a 1. Vamos a ver, suplantamos las x por 1. Y queda alfa por 1 al cuadrado más 2 por 1. Y yo sé que esto tiene que dar 1. O sea, es una imposición. Se lo vamos a imponer. 2 por 1, 2. 1 al cuadrado es 1. 2 y 1, 3. Ese 3 pasa dividiendo al 1 y queda que alfa es igual a 1/3. Y quedó resuelto el ejercicio, ya que hallamos el alfa que hace que se cumpla el teorema de Brouwer. Y vamos ahora por los teoremas de Weierstrass. Weierstrass 1 dice: si una función es continua en un intervalo AB cerrado, perteneciente al dominio de la función, entonces la función está acotada en dicho intervalo. Y nos piden investigar si esta función está acotada en el intervalo 1, 2. Observen que a diferencia que en otros ejercicios anteriores, en lugar de decirnos si se cumple tal teorema con el nombre del teorema, nos dicen lo que dice la tesis del teorema. La tesis dice f acotada en AB. Y para ver si se cumple la tesis del teorema, tenemos que verificar las hipótesis del mismo. En este caso, la única hipótesis es que f sea continua en el intervalo. Y el intervalo de esta función a estudiar es el intervalo 1, 2. Para la continuidad tenemos que hacer el dominio de la función. Y el dominio de esta función son todos los reales menos el 0, porque esta función no existe en 0, porque dividido x, x tiene raíz 0. Y como ya sabemos, si se anula el denominador, la función no existe. Bien, pero como 0 no pertenece al intervalo que va de 1 a 2, entonces la función f es continua en dicho intervalo. Y si es continua en el intervalo por Weierstrass 1, entonces la función f está acotada en el intervalo 1, 2. Y tenemos también Weierstrass 2. Dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces la función tiene máximo y mínimo absoluto en dicho intervalo. Y nos piden acá investigar si esta función sí tiene máximo y mínimo absoluto en el intervalo 1, 3. Y exactamente igual que hoy nos enuncian la tesis del teorema. Vamos a estudiar la continuidad. Esta función no existe cuando se anula el denominador. Si yo despejo la x, queda que x es distinto de 2. Por lo tanto, el dominio de esta función son todos los reales menos el 2. Este aquí que 2 sí pertenece al intervalo que va de 1 a 3. Por lo que la función no va a ser continua. Incluso es más, si estudiamos el límite de esa función para x tendiendo a 2,
2 sobre 0 más da más infinito y 2 sobre 0 menos da menos infinito, por la izquierda da menos infinito y no cumple Weierstrass 1, o sea la función no está acotada y observamos que no puede estar acotada jamás porque los límites son más y menos infinitos, ni acotada superiormente ni acotada inferiormente. Y por Weierstrass 2 no tiene máximos y mínimos absolutos en dicho intervalo. O sea, el límite nos corrobora que no existen ni máximo absoluto ni mínimo absoluto. Si la función se dispara al más infinito, no hay techo. Y si se dispara al menos infinito, no hay piso, por lo que queda cerrado el ejercicio. Como ven, sumamente fácil. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.